Hola, muy buenas. Vamos a continuar con, a colación del vídeo anterior que hicimos el círculo, vamos a hacer los semicírculos y más adelante sí que veremos muchísimas más variaciones sobre este movimiento que está muy bien. Entonces vamos a hacer semicírculos, pero lo que me interesa de hacer estos semicírculos es que luego los voy a poder caminar lateralmente y es lo que más quiero insistir e incidir en este movimiento. Entonces, empezaríamos. Normalmente cuando empiezo un círculo os enseño a empezar de adelante a un lado, ¿sí? Pues con el semicírculo no lo voy a hacer así, con el semicírculo vamos a empezar desde un lado hacia el otro. Vamos a tener muy claro los puntitos que voy a hacer. Voy a marcar un lateral, un frontal, otro lateral, pero como es medio círculo, no lo voy a terminar detrás. Directamente voy a pasarme hacia el otro lado, ¿vale? Voy a hacer 3 puntos nada más. Izquierda, medio, derecha y otra vez izquierda. Adelante, lado, lado. Adelante, lado, lado. ¿Sí? El movimiento quedaría redondito, izquierda, voy cambiando de frente siempre que no se nos retuerzan las caderas. Recordad que esto va siempre de frente, no me puedo retorcer de lado, no hay ningún twist en este movimiento. Yo simplemente estoy en mi izquierda y lo que hago es un cambio de peso hacia adelante, voy hacia el frente, me voy cambiando de peso hacia la derecha y vuelvo al centro donde estaba, ¿vale? Desplazadita a la derecha, pero en el centro del cuerpo. Y cambio de peso, todo hacia la izquierda. Ahí estamos. Vuelvo a empezar, hacia adelante, con mis 2 caderas hacia el frente, sigo delante, peso en los 2 pies, voy cambiando peso en la derecha, una vez que estoy en la derecha, aprieto un poquito para irme para atrás. Y vuelvo a empezar. Izquierda, mi peso hacia adelante, peso repartido en los 2 pies, peso en la derecha, aprieto un poquito la tripa para irme hacia detrás. Izquierda, adelante, derecha, lado. Adelante, derecha, lado. Adelante, derecha, lado. Adelante, derecha, lado. Vale. Este movimiento, lo que me interesa es caminarlo. Entonces vamos a ver un par de truquillos para que quede bonito. Me voy a poner un poquitito más a este lado, ahí, para que me veáis. Vale. Abrimos piernitas un poquitito, tampoco exagerado. Desplazo todo mi peso a la izquierda. Y lo que voy a hacer es tener muy claro dónde tengo mi peso en todo momento. Eso es importantísimo. Mis caderas tenemos claro de que van hacia adelante, ¿sí? Voy hacia adelante. Ahora mismo tendría el peso repartido en los 2 pies. Ahora tengo el peso en mi derecha y voy para atrás. Como tengo el peso en mi derecha, mi cadera desplazada a la derecha, todo mi peso en la derecha, la izquierda la tendría libre. Por lo tanto, mi izquierda, ¿qué va a hacer? Se va a juntar a la derecha y ahora voy a cambiar todo mi peso a la izquierda a la vez que abro el paso. Cambio de peso y abro el pie para prepararme. Vuelvo otra vez hacia adelante, peso repartido en los 2 pies, cambio mi peso a la derecha, vuelvo para atrás, cambio, junto mi pierna y vuelvo a desplazar. Otra vez hacia adelante, peso repartido en los 2, me cambio a la derecha, cierro la izquierda, juntita y vuelvo a abrir. Desplazo, cierro, vuelvo a abrir, desplazo, cierro, vuelvo a abrir y cambio. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro y. Estos serían los semicírculos caminados que quedan espectaculares. Más adelante sí que bajaremos a la sala y veremos un montón de combinaciones con estas cosas. Espero que os haya gustado, ya sabéis dónde encontrarme. Soy más pesada con lo de las redes sociales, Facebook, Instagram. Me podéis encontrar en un montón de sitios. Si tenéis cualquier tipo de duda me mandáis un mensaje.
Y si os gustan los vídeos, ya sabéis, solo tenéis que darle al botoncito rojo de suscribir. Y espero que, bueno, que os hayan gustado los vídeos. Continuaremos más adelante con un montón de cositas nuevas. ¡Hasta luego!